¿Cómo se puede lograr que una mujer que está casada en sociedad conyugal al momento de divorciarse se quede con el 100% de la casa que se adquirió durante la vigencia del matrimonio? Bueno, en este caso en particular es un caso que tramité tiempo atrás y que lo hicimos nosotros de la siguiente forma. Los hechos en resumen son los siguientes. Primero, en el año 1996, tuvo lugar el matrimonio de dos personas, ¿no es cierto?, de la cliente y del demandado, vamos a decirlo en esos términos. La cliente y el demandado, en el año 1996. El matrimonio se celebró en ese año y duró la convivencia hasta el año 2015. Desde el año 1996 hasta el año 2015 ocurrieron una serie de situaciones que son del caso mencionar, referentes a actos o hechos de violencia intrafamiliar que afectaron no solamente a la cónyuge, sino que también a los hijos que habían nacido a raíz de esta situación, de esta relación sentimental. Y además, la cónyuge por muchos años, alrededor de 10 años, se dedicó al cuidado de los hijos y a las labores del hogar. Bueno, en este caso en particular, cuando transcurrieron alrededor de 4 años luego de la separación, luego del año 2015, ya 2019, 2020 por ahí, ocurrió que la cónyuge llegó a nuestra oficina, quería divorciarse y quería que quedase para ella la casa en la cual había estado viviendo con su hijo hasta la época en que nos contactó. Y en ese sentido, en su oportunidad, nosotros lo que hicimos fue interponer una demanda de divorcio por cese de la convivencia. Habían transcurrido más de 3 años sin que las partes convivieran y por lo mismo se podía acoger una acción de divorcio en dichos términos o por dichas causales. Y también solicitamos una compensación económica, porque nuestra cliente se había dedicado al cuidado de los hijos y a las labores del hogar durante el periodo durante el periodo de la convivencia. No todo el periodo, pero sí la mayoría de él. Entonces, lo que se hizo en su oportunidad fue interponer esta demanda, pedir al tribunal una indemnización por alrededor de 20 millones de pesos. Y nosotros estábamos esperanzados en que la contraparte, el demandado, iba a comparecer, si iba a llegar a algún acuerdo y listo, todo iba a quedar ahí. Pero el demandado no compareció. ¡Wow! No compareció. Entonces, bueno, ¿cómo íbamos a solventar esto? ¿Cómo íbamos a hacer que la compensación económica, que por regla general es una suma de dinero que se tiene que pagar por el condenado en favor de él, en este caso de nuestra cliente, se tradujera en qué? En el 50% de la casa que se había adquirido durante la vigencia del matrimonio? Bueno, lo que se hizo fue, al momento de interponer la demanda, pedir al tribunal que la compensación económica se pagara a través de la modalidad de que se cediera el 50% de los derechos que tenía el cónyuge sobre el inmueble a la cónyuge, a la mujer, a la demandante de compensación económica. Eso fue lo que nosotros pedimos. Y logramos acreditar, entre otras cosas, que la cónyuge se dedicó al cuidado de los hijos durante el matrimonio, que no pudo trabajar y que con posterioridad, si bien trabajó un poco, no lo hizo en la medida que podía y quería. Entonces, el tribunal dio por establecido la procedencia y los requisitos de la compensación económica. Y luego nos quedaba determinar la cuantía, cuánto iba a ser lo que se tenía que dar y específicamente cuál iba a ser la modalidad, si el tribunal iba o no a ceder, o más bien iba a ordenar que la compensación se pagara a través de la cesión del 50% de los derechos del cónyuge a la mujer. Y bueno, se logró. ¿Por qué? Porque nuestra ley, la ley de matrimonio civil, expresamente establece la posibilidad que sea el juez quien determine que la compensación económica pueda pagarse en una suma de dinero o en otros bienes. Y este término tan genérico, otros bienes, encuadra o permite encuadrarlo en él, ¿qué cosa? Los derechos que tenía el cónyuge sobre este inmueble. Y bueno,
Se acogió la demanda, se ordenó entonces que el marido tenía que ceder estos derechos dentro de un plazo, si no mal recuerdo eran 15 días desde que la sentencia estaba firme. No se cumplió obviamente porque la persona, el marido nunca apareció. Y lo que tuvimos que hacer fue iniciar un cumplimiento forzado de esta sentencia ante el mismo tribunal a través del procedimiento de ejecución incidental. Y lo que pedimos al tribunal básicamente fue que la escritura por la cual se iban a ceder los derechos del cónyuge a la mujer fuese suscrita por el juez en representación del ex marido a esa época. Y precisamente se logró eso. Esa fue la forma a través de la cual se logró en definitiva que la cónyuge que se había dedicado al cuidado de los hijos, que había sufrido violencia intrafamiliar, lograra quedarse con el 100% de la casa, que era donde ella había hecho su vida junto con sus hijos, los había criado, etcétera, etcétera. Así fue como se logró y nada, o sea, la persona estaba muy feliz cuando ya se supo todo esto. Y esto no es algo que no se pueda volver a repetir, se puede hacer en otros casos, cumpliéndose ciertos requisitos legales. También es posible que se logre obtener el 100% de los derechos de una casa en el contexto de un divorcio con compensación económica. Eso les quería contar hoy. Que estén muy bien.